Tema 5. Resumen por los profesores. Introducción. Estereotipos. Los estereotipos son estructuras de almacenamiento de la información. Son las definiciones de los grupos dentro de un contexto cultural determinado, al igual que existen definiciones o significados para otros conceptos. Estereotipia. Procesos sociocognitivos que los individuos utilizamos para dar sentido a nuestro mundo social y que puede provocar distintos elementos conductuales. Proceso fundamentalmente automático y poco consciente. Es una manera sencilla de entender el mundo social y darle un significado. ¿Cómo se forman los estereotipos? A través del proceso de socialización. La teoría sociocognitiva del desarrollo de género ilustra claramente cómo la exposición a comportamientos estereotipados de género en los medios de comunicación y jugar con juguetes sexotípicos puede influir en el desarrollo de estereotipos de género en niños pequeños. Bussey y Bandura, 1999. El desarrollo de género reside en dos mecanismos. Uno, modelado, mediante la observación del comportamiento de los demás niños. Aprenden los estereotipos de género. Los modelos más sobresalientes son los más relevantes. Y 2. La enseñanza directa. Se recompensa a niños y niñas por participar en comportamientos apropiados a su género o sexotípicos. ¿Cómo se forman los estereotipos? Primero, a través del proceso de socialización. La teoría sociocognitiva del desarrollo de género, Coyne y Coles, 2016. ¿El aumento de juego con muñecas Disney afecta a la asimilación de estereotipos de género? Estudio longitudinal en 2 fases, con un intervalo de 1 año. Se evaluó, primero, la preferencia de niños y niñas por distintos juguetes. Segundo, la evaluación de padres y profesores de comportamientos sexotípicos de niños y niñas. Y tercero, la exposición a medios de comunicación de niños y niñas. El estudio se basa en los planteamientos de Bussey y Bandura en 1999, ya que incluye el modelado, que es la observación de comportamientos sexotípicos en medios, y la enseñanza directa, que en medida que los padres y madres ayudan a entender a sus hijos e hijas lo que están viendo en la televisión. Introducción. Primera fase del estudio. Las niñas ya jugaban más con muñecas Disney, se identificaban más con ellas y veían más televisión donde aparecían que los niños. Padres y profesores indicaron que las niñas mostraban más comportamientos típicamente femeninos, mientras que los niños mostraban comportamientos típicamente masculinos. No existieron diferencias en la exposición a los medios de comunicación. En la segunda fase del estudio, un mayor tiempo de exposición a los estereotipos de género en los medios aumentaba la conducta sexotípica femenina en las niñas. Incluso las niñas que comenzaban a dejar de jugar con muñecas Disney continuaban mostrando comportamientos sexotípicos femeninos. Los padres aumentaban el efecto de la exposición a los medios de comunicación en el comportamiento sexotípico. ¿Cómo se forman los estereotipos? A través del proceso de socialización. La teoría sociocognitiva del desarrollo de género, conclusiones. Antes de los 5 años, niños y niñas ya han aprendido los comportamientos típicos de su género y lo exhiben conductualmente, es decir, han asimilado el estereotipo del grupo. Padres y medios de comunicación son fuentes determinantes en el proceso de asimilación de los estereotipos de género. Este efecto es más potente si ambos van en el mismo sentido. ¿Cómo se forman los estereotipos? Desarrollo de estereotipos a través de la experiencia personal. Efectos de la saliencia estimular. Cierto tipo de información atrae más que otra, es más saliente dentro del conjunto estimular. Rothbard y Coles, en 1978, presentaron conductas de 50 hombres. 10 conductas eran delitos violentos contra no violentos. Aquellos que fueron expuestos a 10 delitos violentos indicaron una mayor proporción de delitos que aquellos que fueron expuestos a 10 delitos no violentos. El heurístico de accesibilidad. Cuando las personas se encuentran por primera vez con un miembro de otro grupo, su interacción se puede constituir en la base de los estereotipos. Rothbard y Coles, 1984, presentaron información sobre individuos de una categoría desconocida.
Manipularon la capacidad cognitiva, evaluación de 16 contra 64 rasgos. Cuando se debían evaluar 64 rasgos, la información era indiferenciada para todo el grupo en su conjunto. Con 16 rasgos era más individualizada. ¿Por qué usamos estereotipos? Para Allport 1954, empleamos estereotipos debido al proceso de categorización. La investigación ha demostrado que existen 3 categorías sociales predominantes que se activan automáticamente ante la presencia de miembros de otros grupos: edad, sexo y etnia. Pietraszewski, 2020, señala que la investigación no ha conseguido realizar por el momento ninguna manipulación experimental que modifique la categorización por edad, sexo o etnia. 2 explicaciones complementarias. Primero, psicología evolucionista y segundo, psicología social cognitiva. ¿Por qué usamos estereotipos? Primero, psicología evolucionista. Existe un mecanismo psicológico en nuestra especie que nos permite diferenciar entre las categorías sexo y edad. Estas 2 categorías han sido constantes en los grupos humanos a lo largo de múltiples generaciones durante nuestra evolución como especie. Etnia. Se ha propuesto un mecanismo diferente, psicología de la coalición. A través de la categorización por raza, los seres humanos podrían predecir sus afiliaciones sociales. En definitiva, se propone que las categorías sexo y edad descansan en una dimensión biológica. Etnia es una dimensión arbitraria impulsada por el consenso social. 2. Psicología social cognitiva. Los estereotipos cumplen unas funciones que se pueden diferenciar a nivel interpersonal e intergrupal. A nivel interpersonal empleamos más estereotipos cuando no podemos entrar en procesamiento elaborado. Guían nuestras interacciones con los demás. También poseen una función motivacional. Fiske 2000-2010 propone la existencia de 5 motivos básicos: pertenencia, control, comprensión compartida, potenciación personal y confianza, que nos impulsan o motivan a pertenecer a grupos y que son consecuencia de nuestra evolución como especie. 2. Psicología social cognitiva. Pertenencia. Afecta el grado en el que las personas estereotiparán en categorías basadas en sexo, edad y etnia. Por ejemplo, las personas mayores podrán ser consideradas como miembros del propio grupo, familia, o miembros del exogrupo, adultos mayores. Control. Se emplearán estereotipos basados en las jerarquías de poder, principalmente a través de las categorías sexo, etnia y edad. Comprensión compartida. Las representaciones sociales de la categoría sexo, etnia y edad constituyen la comprensión cultural compartida entre los individuos de una misma cultura. Potenciación personal. En medida que las personas mayores amenacen a los jóvenes, recordándole la fugacidad de la juventud, los jóvenes estarán motivados para protegerse de esa amenaza. De esta forma, emplear estereotipos relativos al envejecimiento protege la autoestima de los más jóvenes. Nieder y Meine, 1994. Y confianza. La interdependencia es esencial para el funcionamiento del grupo. Es adaptativo que las personas confíen en los miembros de su propio grupo. Sin embargo, cuando las personas son interdependientes con los miembros del exogrupo, se sentirán motivados a confiar en ellos. La cooperación intergrupal exitosa genera confianza, socavando los estereotipos. 2. Psicología social cognitiva. A nivel intergrupal. La teoría de la identidad social considera que la categorización social también tiene beneficios, tanto cognitivos como motivacionales. 1. Los individuos estamos motivados en obtener identidades sociales positivas de los grupos a los que pertenecemos. 2. Al basarnos en estereotipos que exageran la diferencia entre grupos, asignamos evaluaciones a los grupos de pertenencia en relación con la evaluación de los exogrupos de comparación. Las necesidades de los perceptores sociales en términos de autoestima se satisfacen en la medida en que pertenecen a grupos que se presentan como valiosos, preferiblemente mejores que otros grupos. Modelos de estereotipos. 1. Prototipos. 2. Ejemplares.
3, redes asociativas y 4, modelos conexionistas. Los dos primeros modelos, prototipos y ejemplares, descansan en el proceso de categorización a un nivel macro, propuesta por Alport en 1954, o la teoría de la identidad social Tafel y Turner en 1979, donde este proceso es eminentemente consciente. Los dos segundos, redes asociativas y modelos conexionistas, aunque reconocen las aportaciones de esta perspectiva, proponen un proceso de categorización micro, que se enmarca en el paradigma cognitivo. Un prototipo es la representación cognitiva de las características ideales de una categoría, es decir, el miembro más representativo de una categoría determinada. La categoría mostrará una organización jerárquica en términos de inclusividad alrededor del prototipo, aunque sin límites visibles. El proceso de categorización acentúa las similitudes categóricas de la categoría percibida, pero al mismo tiempo aumenta las diferencias entre grupos, en lo que se conoce como principio de metacontraste. Cuando categorizamos a otros, proceso de despersonalización, no son individuos, son miembros de grupo. El prototipo de una categoría no necesita ser real. En la mayoría de los casos, el prototipo realmente no existe, es una abstracción. Los estereotipos basados en prototipos son más fuertes cuando, primero, los perceptores tienen poca experiencia directa en la categoría, aunque ya la conocen, y segundo, poseen fuertes expectativas sobre el grupo, como cuando los individuos aprenden los estereotipos de un exogrupo a través del aprendizaje social. Cuando el perceptor social se enfrenta a información contraestereotípica de una categoría, crea subcategorías o subtipos, donde los individuos que no se ajustan bien a la categoría general se inscriben a una subordinada. De esta forma, el prototipo general del grupo no cambia y sigue permaneciendo estable. Estos modelos enfatizan que existen ejemplos concretos en la representación mental de la categoría. No son abstracciones, se basarán en nuestra experiencia directa con los miembros de esta categoría. Los estereotipos basados en ejemplares se emplean más en dos ocasiones. La primera, cuando los perceptores no tienen conocimiento sobre la categoría general, y la segunda, cuando los ejemplares discretos son muy accesibles en nuestra memoria. Estos modelos enfatizan que existen ejemplos concretos en la representación mental de la categoría, no son abstracciones. Se basarán en nuestra experiencia directa con los miembros de la categoría. Los estereotipos basados en ejemplares se emplean más en dos ocasiones. Me parece que se está repitiendo. A ver, un momentito. Bueno, sí se repite, pero lo vuelvo a leer, no pasa nada. Primero, cuando los perceptores no tienen conocimiento sobre la categoría general. Y segundo, cuando los ejemplares discretos son muy accesibles en nuestra memoria. La estereotipia se reducirá cuando, primero, el perceptor emplea un único ejemplar como marco de referencia para formar impresiones. Y segundo, cuando el objetivo de percepción o evaluación de miembros del exogrupo contrasta con los ejemplares que tenemos almacenados en nuestra memoria. La ventaja que proporcionan los modelos basados en ejemplares es que nos permiten mayor variabilidad dentro de la categoría. Subtipos contra subgrupos. Maurer, 1995, comprueban si existen efectos diferentes en la fuerza percibida del estereotipo. Emplearon el concurso televisivo Gran Hermano, dieron dos tipos de instrucciones. Una, subtipificación, clasificar a los 16 concursantes con la imagen que tenían del grupo. Debían indicar si encajaban o no con esta imagen. Y segundo, subagrupación, clasificar a las personas del programa en tantos grupos como deseasen, tratando de minimizar las diferencias dentro del grupo. En la condición que se realizaron subtipos se mostró una imagen más estereotipada y homogénea del grupo en su conjunto. Cuando se creaban subgrupos, la visión del grupo en su conjunto resultaba más heterogénea. Las mismas personas estímulos atípicas fueron excluidas de la representación del grupo cuando se empleaban subtipos. Fueron incluidas cuando se creaban subgrupos. O sea, excluidas subtipos, incluidas subgrupos. Se basa en dos supuestos. Uno, la información se almacena en nuestra memoria en estructuras mentales discretas, nodos,
Cada uno de estos nodos define un único concepto, un nombre, un lugar, un objeto, un rasgo de personalidad, una respuesta afectiva, una evaluación o cualquiera otra forma de datos en bruto. 2. Estos nodos están sistemáticamente interconectados por enlaces que constituyen mapas con asociaciones entre los conceptos. La fuerza de estos vínculos entre nodos va a depender de las experiencias de los individuos. La fuerza de la conexión será mayor o menor dependiendo de la asociación percibida entre conceptos. Y se puede desarrollar nuevos enlaces entre nodos que tenemos en nuestra memoria, si percibimos una asociación que previamente no habíamos encontrado. Para los modelos de redes asociativas señalan que los estereotipos se producen por propagación de la activación en las redes asociativas. Si un nodo se activa, propagará su activación a los nodos con los que mantenga una fuerte asociación, pero no lo hará con otros nodos con los que la asociación sea débil. Estos modelos han sido puestos a prueba a través de técnicas de preactivación, indicando que los estereotipos representan la fuerza entre dos o más nodos conceptuales almacenados en nuestras representaciones mentales. Modelos de procesamiento distribuido en paralelo. A diferencia de los modelos de redes asociativas, indican que un nodo determinado no posee un significado inherente por sí mismo y que los nodos son específicos de una sola categoría. Los significados de los conceptos van a provenir de las asociaciones entre nodos, que serán estructuras mentales generales, que no pertenecen a ninguna categoría particular. Los significados de los conceptos van a provenir de las asociaciones entre nodos, que serán estructuras mentales generales, que no pertenecen a ninguna categoría particular. La ventaja de esta perspectiva es que ha podido ampliar la investigación examinando aspectos que socavan o amortiguan los estereotipos. La activación de ciertos nodos, activación de rasgos individuales o motivos personales, pueden contrarrestar el efecto de la activación de la categoría en la percepción de miembros de otros grupos. Los estereotipos se desarrollan a través de dos dimensiones. 1. El estatus relativo del grupo con respecto a otros grupos. Y 2. La percepción de cooperación de los miembros de los grupos, cooperación contra competición. Estas dos dimensiones implicarán qué tipo de rasgos se adscriben a los grupos, generando dos dimensiones evaluativas, competencia y cordialidad. Este modelo muestra que los estereotipos de los grupos se sitúan en torno a dos dimensiones que forman un espacio bidimensional. La combinación de dimensiones da lugar a dos combinaciones en que los estereotipos son ambivalentes y dos combinaciones en que los grupos son percibidos de forma positiva o negativa. El modelo de contenido estereotipo. Vamos a ver. Cordialidad alta y baja competencia, prejuicio paternalista, grupo de bajo estatus, no competitivo, compasión, empatía, personas mayores, personas con discapacidad y amas de casa. Cordialidad alta y competencia alta, admiración, grupo de alto estatus, no competitivos, orgullo, admiración, endogrupo, grupos aliados. Ahora, cordialidad baja y competencia baja, prejuicio despectivo, grupo de bajo estatus, competitivos, disgusto, desprecio, personas pobres sin techo y receptores de ayudas sociales. Cordialidad baja y alta competencia, prejuicio envidioso, grupo de alto estatus, competitivos, envidia, celos, asiáticos, judíos, personas ricas o mujeres feministas. Como esto lo veo importante, quiero memorizarlo de esta manera. A ver, cordialidad alta, baja competencia, compasión, empatía. Cordialidad alta, competencia alta, orgullo, admiración. Cordialidad baja, competencia baja, disgusto, desprecio. Cordialidad baja, competencia alta, envidia y celos. El modelo de contenido de estereotipos. Las puntuaciones de competencia y afecto predicen la conducta con los miembros del exogrupo. Cuddy y Coles, 2007, consideran los resultados conductuales de las evaluaciones de cordialidad y competencia en las interacciones con miembros de otros grupos. Existen 4 combinaciones. 1. Facilitación activa, ayudar. 2. Daño activo, hostigar, agredir. 3. Facilitación pasiva,
cooperación conveniente. Y 4, daño pasivo, abandono o descuido. La percepción de cordialidad predice conductas activas. La percepción de competencia predice conductas pasivas. Vuelvo a repetir el cuadradito. Cordialidad alta y competencia baja, compasión, empatía. Cordialidad alta y alta competencia, orgullo y admiración. Cordialidad baja y competencia baja, daño activo, agresión o daño pasivo, abandono. Y cordialidad baja y competencia alta, envidia y celos. Estereotipos de género. Los estereotipos de mujeres y hombres se superponen cada vez más en las sociedades occidentales, especialmente en las dimensiones de competencia. Eagly y Kors, 2020, encuentran que las mujeres, 1, eran vistas cada vez más como tan competentes como los hombres o incluso más. 2, continuaron siendo vistas como más cordiales que los hombres. La hipótesis de la similitud de género, existen pocas diferencias de género en 124 variables analizadas, aunque hay que atender a 2 diferencias. Una, el razonamiento matemático. No existe diferencias de género hasta la edad de 14 años. Sin embargo, a partir de esa edad aparece una diferencia de mediana magnitud. 2. La conducta agresiva. La agresión ha mostrado repetidamente diferencias de género de magnitud moderada, pero depende del tipo de agresión analizada. La agresión física es más alta en varones y las mujeres somos más agresivas si se considera la agresión relacional. La teoría del rol social. Los estereotipos de género tienen su origen en la división del trabajo entre los sexos, rol social. Si mujeres y hombres ocupan el mismo rol social, el efecto del género en la inferencia de rasgos estereotípicos desaparece. Desde el modelo del contenido del estereotipo se encuentra que existen 4 subtipos de mujeres: ama de casa, mujer sexy, mujer de carrera y feminista atleta lesbiana. 2 subtipos de hombre: hombre de negocio y el hombre macho. Más recientemente, en Noruega, BY 2022 ha puesto en relación el modelo del contenido de estereotipo de Fiske 2002 y la teoría del rol social de Eagly y Watt 2012, comparando las dimensiones de competencia y cordialidad a través de distintos subtipos. Primero, las dimensiones se solapan cuando hombre y mujer realizan el mismo rol, como propone la teoría del rol de social. 2. Cuando el subtipo del rol se combina con edad o etnia, las dimensiones son claramente distintas, poniendo de relieve la interseccionalidad en el uso de estereotipos de género. Estereotipos sobre las personas mayores. Si bien un 25% de la longevidad está explicado por la herencia genética, debemos recordar que el 75% restante lo estará por factores sociocomportamentales. Fernández Ballesteros 2011. Una visión positiva del propio envejecimiento que no sea congruente con el contenido de estereotipos de persona mayor, dependiente, lento o con mala memoria, tendrá implicaciones positivas sobre la salud de las personas. Levy y Kors 2002 encuentra que las personas con percepciones más positivas de su propio envejecimiento tenían una longevidad media superior a 7,5 años. Este hecho se producía independientemente del género, etnia, nivel educativo, estatus socioeconómico, sensación de soledad o estado de salud funcional. Una buena percepción de envejecimiento mostró un mayor efecto en la longevidad que, por ejemplo, la presión arterial, 4 años, un bajo índice de masa corporal, la realización de ejercicio físico de 1 a 3 años. Esta influencia se produce a través de 2 niveles o rutas, uno controlado o consciente, amenaza del estereotipo, o 2 automático, que no es consciente. La amenaza del estereotipo se define como toda aquella situación en la que los miembros de grupos estereotipados muestran un rendimiento inferior al de otros individuos de otro grupo. Se debe a que dentro del esquema estereotípico existen rasgos que denotan un peor rendimiento en un área específica. Stelle y Alonso en 1995. 1. Los afroamericanos en tareas de habilidad intelectual. 2. Las mujeres en pruebas de matemáticas. Y 3. Las personas mayores en pruebas de memoria. Este descenso del rendimiento se encuentra relacionado
con la activación de las zonas del córtex cingulado ventral anterior, implicado en el procesamiento emocional y social, que es muy sensible al rechazo social. Pero el estereotipo también afecta a otros grupos, como a los profesionales de atención a mayores, a adultos mayores. Barr y Cole, 1996, muestran que en una muestra de alumnos de psicología, cómo activar el estereotipo produce una marcha al caminar más lenta que los participantes de la condición de control. Individuos de otros grupos de edad también se asimilaron al estereotipo. Bustillos y Fernández Ballesteros, en 2013, muestran cómo los profesionales de atención de adultos mayores ven afectadas sus conductas, trasladando su influencia a la propia conducta del adulto mayor. Realizaron el estudio en 2 fases. La primera, la evaluación del modelo de contenido de estereotipo, baja competencia, alta cordialidad. Y segunda, evaluación de las interacciones, conductas de los profesionales y de los adultos mayores, escala de valoración de resistencia de ancianos del SERA. La conducta en los adultos mayores se relacionaba con la conducta del personal de los centros evaluados, pero la relación positiva entre ambas dependía de la dimensión de competencia. Para determinar la influencia de los estereotipos en la práctica clínica, Fernández Ballesteros, en 2016, analizaron una muestra de profesionales de geriatría. Los resultados indicaron un patrón que replicaba las predicciones del modelo del contenido de estereotipos. Primero, un primer factor agrupó aquellos comportamientos relacionados con el daño pasivo, que denota la baja competencia atribuida al grupo. El 76% de los profesionales indicaron limitaciones de acceso a las unidades de atención de alto costo y a los dispositivos de evaluación de alta tecnología en el diagnóstico o cirugías de alto costo. Y el 62% señalaron que se les excluía del programa preventivos como el tabaquismo o el cáncer de mama. Y segundo, el resultado que alcanzó el mayor acuerdo fue el que agrupó las conductas relacionadas con las altas puntuaciones en cordialidad. El 87% de los profesionales empleaba diminutivos cuando se habla con la persona mayor y utilizaban habla paternalista hacia ellos.